están? Buenas tardes, bienvenidos a primera edición, día 100 de esta cuarentena inteligente que se desarrolla con algunos apremios. La información de último momento confirma más casos de COVID-19 en nuestro territorio. Y el informe de la fecha 18 de junio, procesamos 1.471 muestras, 22 dieron positivo, 3 del exterior, 15 contactos y 4 sin nexo, todos en aislamiento, 11 internados, 1 en terapia intensiva, 6 recuperados, sumando así 717. Total de confirmados hasta el momento 1.330, y a estos confirmados hay que agregar 4 nuevos casos en el departamento de Concepción, donde crece la preocupación. La primera región sanitaria confirmaba hoy una serie de casos confirmados que corresponden al segundo examen realizado a este grupo de riesgo. Se están analizando qué nexos habrían tenido estos pacientes que ahora dan positivo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, una información en cierta manera alentadora fue la de anoche, esto sacándolo de hoy, ahora lo publicado por el ministro con el tema de Lambaré y Departamento Central, que estaba preocupando. Y este reporte que dice ahora que 22 dieron positivo y 3 del exterior y 15 contactos. Ese contacto que ya ellos previeron de que va a suceder, de que va a ocurrir. Acá lo importante, independientemente de la cantidad, es la contención y que los hospitales no estén saturados, que es lo que insistentemente dicen desde Salud Pública. Asimismo, vamos a ver estos casos de contactos, a qué ciudades corresponden y también estos casos de sin nexo. Ahí dice... Aparecieron casos de Concepción. Asimismo, los casos sin nexo corresponden a los departamentos de Alto Paraná y de Caguazú en este momento. Exactamente. Tuit del ministro Mazzoleni, 13,5 en la República del Paraguay, con la actualización de los números. Y en esta jornada vamos a arrancar también con lo que tiene que ver con nuestras efemérides. Hoy que está el fútbol mundial paralizado, bueno, igual hay que recordar aquella otrora Liga Paraguaya de Fútbol. Claro, la Liga. Sí, bueno, un día como hoy, pero del 18 de junio de 1906, bajo la iniciativa de Adolfo Riquelme, se fundó la Liga Paraguaya de Fútbol, con representantes de 5 clubes: Olimpia, Guaraní, Nacional, Libertad y General Díaz. En 1998 pasó a llamarse Liga Paraguaya a Asociación Paraguaya de Fútbol y hoy celebra 114 años de vida institucional. Actualmente al mando está Robert Harrison. Este momento encuentra al fútbol paraguayo en medio de una pausa obligada por la pandemia que afectó todas las actividades a nivel mundial. Pero se aguarda el retorno del fútbol, del deporte rey, para dentro de aproximadamente un mes, para el 17 de julio, ya los preparativos. Esto siempre y cuando las circunstancias de salud pública así lo permitan. Pero hoy recordamos la fundación de la Liga Paraguaya de Fútbol, hoy APF. Bueno, y agradable siesta de jueves estamos teniendo en Asunción y zona metropolitana. Vamos a repasar los datos actuales del tiempo. A esta hora de la siesta tenemos una temperatura de 30 grados 4. El cielo está nublado, la térmica es casi similar. La humedad es del 43%, soplan vientos del norte a 27 kilómetros en la hora. A ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta jornada de jueves. Máximas de hasta 31 grados con cielo parcialmente nublado y mínimas de hasta 22 en horas de la noche y madrugada. Estamos a las puertas del fin de semana, vamos a ver pronóstico extendido, a ver cómo va a estar el tiempo en este fin de semana. Ahí estamos viendo viernes, mínima de 23, máxima de 31 grados. Este sábado, mínima de 23, máxima de 32. Este domingo, mínima de 23 también, máxima de 32. Y este lunes, cielo parcialmente nublado con mínima de 22 grados y máxima de 33. Vamos a repasar la cotización de monedas
Al cierre de la jornada de hoy jueves, el dólar se cotiza a la compra en alza a 6.600 y a la venta en 6.700. El euro a la compra a 6.400, a la venta 7.100 guaraníes. El peso argentino a la compra 50 guaraníes y a la venta 70 guaraníes. El real brasileño a la compra 1.200, a la venta 1.300 guaraníes. Pero 30 grados la temperatura, jornada muy calurosa. Conste que el viernes comienza en esta parte del hemisferio el invierno sí, con 30 grados. Con el veranillo acostumbrado. De San Juan. Exactamente. Ayer estábamos hablando con Angie, hay que hacer la lista ya de Judascay. Para la Sajo, para todos los Juanes del canal, ¿verdad? Sí, también. Usted, claro. Espero que la producción se ponga acorde a la fecha. Vamos a pedirle. Vamos a hablar acerca de nuestras emociones porque esta situación me preocupa y esto tiene que ver con los 100 días de la cuarentena que hoy se cumplen con sus luces y con sus sombras también. Por eso es importante destacar esto. Estos 100 días, reconocer que Paraguay fue el primer país de la región en tomar medidas drásticas para afrontar la crisis del COVID-19, cuando incluso la propia OMS aún no lo había declarado pandemia. Se logró el objetivo, que era precisamente achatar la curva y frenar la ola de contagios. Pero el costo para el país fue gigantesco y la población pagó en gran medida estas consecuencias. El sistema de salud, que debía ser fortalecido, quedó a medias por la mala gestión y fuertes sospechas de corrupción. Los insumos nunca llegaron a los hospitales y aquellos que llegaron tienen que ver con donaciones de países amigos. Hasta ahora está el pedido y la posibilidad de comprar los insumos. Ya pasaron 100 días. Las fronteras se cerraron, continúan cerradas. Se paralizó la economía, se cercenaron derechos y la pobreza se disparó. La gente hizo su parte. El Estado sigue en deuda. Bueno, y esto me inquieta porque Brasil finalmente terminó poniendo trabas a este proyecto que presentó hoy el Ejecutivo y tenía que ver con movilizar la economía principalmente en las ciudades fronterizas. Al plan de reactivación económica en las fronteras presentado por el Ejecutivo apareció la postura anoche, tarde-noche ya, de Brasil, que dice no va a permitir el ingreso a su territorio de mercaderías adquiridas en Paraguay con el modo de compra online. Bueno, estaba todo listo para mover esta economía a través del sistema de courier o delivery de fronteras. Sin embargo, la Receita, a través de este comunicado, de este texto que ayer se daba a conocer en su portal digital, salió al paso de la iniciativa del gobierno, truncando de esta manera la posibilidad de que los brasileños compren vía online y que se deposite en un depósito de la aduana en la frontera y desde allí, vía delivery, retiren los brasileños. La Receita dijo no, en una manera de también retribuir, entre comillas, la gentileza del cierre de frontera, porque evidentemente están molestos. Igual hay otros planes, otros proyectos para tratar de reactivar incluso un PTO fronterizo exclusivamente para la gente que vive en esa parte que comparten ciudades con el vecino país Brasil. Lo cierto y concreto es que están ya a niveles diplomáticos bastante altos tratando y viendo la posibilidad de negociar con Brasil y liberar esta posibilidad de que Paraguay pueda vender sus productos a través, repetimos, del delivery de frontera.
Y esto me alegra porque en días nada más vuelve el cine, pero en otro formato, el autocine. Sí, la próxima semana habíamos hablado acá de este proyecto de entretenimiento para la familia, para las parejas. Ahí está la película que va a estar en estreno desde la próxima semana. El próximo miércoles, a partir de las 20, el cine va a volver, pero en esta modalidad acorde a los tiempos de pandemia. Justamente ese día será la primera función, el miércoles, una van premier de esta película en el Juego del Asesino, en cartelera justamente. ¿Dónde va a estar este autocine? Les doy una idea rápidamente porque va a haber una presentación oficial. Va a ser en la zona de los grandes shoppings, ¿sí? Se va a llamar Autocine Artois. Va a estar preparado para los vehículos, se va a poder permitir hasta 4 personas en el auto. El audio se va a recibir a través del sistema de la radio FM. Sí se va a pedir un tiempo prudencial para que uno pueda estacionar, ubicarse. Una vez que está adentro ya no podrá salir. Va a haber todo un sistema de seguridad también, no más de 4 personas. Realmente mucha expectativa, recordar lo que fue en la década del 70, 80, el autocine en Paraguay. Es la manera COVID de disfrutar de este entretenimiento. La próxima semana vuelve el cine a través del autocine en Paraguay y repetimos, será uno de ellos en la zona de los conocidos shoppings. Bueno, de hecho ninguno de los dos tuvimos la oportunidad de disfrutar el autocine acá en Paraguay, pero ahora viene sí esta posibilidad de... ¿Sí se instaló antes, Carlos? Sí, en los finales 60, 70, 80. Ah, mira, interesante. Todavía Camino ahí está enramada, está todavía incluso el vestigio, porque la propiedad no se ocupó. Se habla, Carlos, de un monto por auto, ¿no? Exactamente, por auto, donde vos podés irte 2 o 4 personas. Y uno haciendo la relación tiene un promedio del costo por persona. Claro. Y estamos analizando con un grupo de amigos, ¿no? Si uno se va entre 2 en el auto por el parabrisas, ¿no? Sin problema, ¿ve? Pero la gente que está atrás, como que va a tener algunas dificultades. Por eso que un promedio de 2 sí, es lo recomendable, lo ¿no? ideal. Para ver cómodamente la película. Exactamente. Y el sistema de audio que va a ser justamente por la FM. radio. Creo que se va también a entregar algo al arranque, al inicio. Lo único que una vez que estacionás ahí, fuiste. Ya no por salir, pues están delante como detrás tuyo también los vehículos estacionados. Claro. Pero sí va a ser una interesante manera de entretenimiento y de ver películas En el modo que COVID. que se van a estrenar justamente para esta parte del continente. Bueno, vamos a La estar próxima atentos semana, a miércoles. esta información. Bueno, hacemos una brevísima pausa, la primera en nuestra edición de hoy. Después de ella vamos con muchas otras noticias, las destacadas de esta jornada. Bueno, 13:22 en la República del Paraguay. Hoy es una jornada típica, una de cal y otra de arena. La primera tiene que ver con la situación de fronteras, se está complicando. Brasil no acepta que sus productos, los paraguayos, crucen su frontera ahí con el sistema de delivery. Están viendo la manera de reingeniarse y poder mover la economía. Y sobre todo, Carlos, en contrapartida, hay un anuncio muy importante de las autoridades económicas porque se anuncian medidas especiales para la frontera. Pero Juan Caballero, Ciudad del Este, Salto, la zona más afectada por el comercio. De eso vamos a hablar en instantes nada más porque hubo una conferencia de prensa allí en Palacio de Gobierno. Pero la otra parte de esta moneda tiene que ver con la reactivación de los patios de comida, que se pidió, se ajusta a un protocolo estricto de salud pública, lo están haciendo los shoppings y por eso justamente lo tenemos al señor Jorge Mendelson, que es el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay. Don Jorge, ¿cómo te va? Es un gusto charlar contigo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos ustedes y a toda la gran audiencia. Bueno, hoy es un día muy especial porque se está reactivando también un sector muy importante que tiene que ver con los patios de comida. Explíquenos cómo están trabajando, cuál es el protocolo, qué hay que llevar en cuenta como cliente cuando uno vaya al shopping y quiera usar esa parte, ese servicio. Antes que nada, mencionar
que arrancamos hoy todos los patios de comida en todos los centros comerciales del país. Es importante destacar que el cumplimiento del protocolo sanitario emanado de la Autoridad de Salud Pública será cumplido a cabalidad. No hay ninguna consideración especial, están siempre todas las disposiciones, toda la variedad de comidas al alcance del público. Lógicamente, bajo estrictas medidas sanitarias, ya uno al entrar al centro comercial es sometido al protocolo de ingreso, que es lo que está ocurriendo en todos los lugares, que es el lavado de manos, la desinfección de calzados, la toma de temperatura y lógicamente la exigencia del barbijo. Una vez que la persona llega al patio de comidas, ahí como siempre elige el local de su preferencia. Están ya abiertos la mayoría de ellos, algunos se irán incorporando en el transcurso de los días, fueron muchos días sin operar. Lo que va a ver la gente de diferente es que va a estar sectorizado el patio de comidas con mesas y sillas vinculados a cada operación comercial, con el fin de tener un mejor control sanitario por un lado y con el fin de llevar la trazabilidad, que no es otra cosa que el registro de los datos de las personas que comen en los patios de comida para poder tener así una trazabilidad posterior en caso de necesidad. Don Jorge, hasta el momento, ¿qué respuesta se está teniendo en los centros comerciales? ¿Hay un reporte preliminar por lo menos del movimiento de gente en los shoppings? Es todavía muy pronto para hablar porque se abrieron hoy, te diría que hace 1 o 2 horas están abiertos los patios de comida, abren a las 11 de la mañana. Ya están los primeros clientes en los centros comerciales. Realmente es lindo ver la alegría de la gente después de tanto tiempo, pero sobre todo de los empleados que están volviendo a sus puestos de trabajo después de más de 3 meses de estar fuera de la operación. ¿Tenés idea, don Jorge, de cuánta gente estamos hablando que volvió a recuperar ese puesto de trabajo? Como referencia te puedo decir, porque en cantidad de empleados no quiero entrar en imprecisiones, pero actividades gastronómicas, locales gastronómicos dentro de los centros comerciales, tanto fuera como en los patios de comida, estamos hablando de más o menos 240 locales. Ahí estoy incluyendo restaurantes, comida rápida, cafeterías, heladerías, que todas ya están autorizadas a empezar a operar. O sea, es un conglomerado de recursos humanos muy importante que se está incorporando al mercado laboral nuevamente. Claro, estamos hablando mínimamente de 10 personas por local, mínimamente. Asimismo, realmente es muy importante que pueda seguir avanzando esta cuarentena inteligente. Depende de la responsabilidad de todos los paraguayos en seguir teniendo un comportamiento en función del cumplimiento de los protocolos y las medidas sanitarias. Como buena medida, como buena noticia, yo puedo decirles que el cumplimiento en los centros comerciales es a cabalidad. No hemos tenido ningún tipo. Los niños pueden concurrir con sus familiares, con sus padres a los patios de comida, efectivamente. Lo que no está permitido es concurrencia de chicos solos en los centros comerciales o en ningún lugar, porque se pide justamente que vayan acompañados de un mayor, que tienen que ser los padres. Claro, y aparte de su núcleo familiar o laboral, que es lo que se pide y se respete justamente para que se pueda permitir ese grupo pequeño, pero de familia o de trabajo, que es lo que reclama la gente de salud pública, don Jorge. Exactamente, es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes en el sentido de apelar y seguir apelando a la conciencia social, a la conciencia individual, a la autorresponsabilidad, porque acá si yo me cuido, le estoy cuidando a toda la gente, le estoy cuidando a todos mis seres queridos y podemos permitir que más gente pueda ir reinsertándose a las fuerzas laborales nuevamente. Don Jorge, como siempre es un placer charlar contigo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que pase con este sector tan importante que tiene que ver justamente con el comercio, con la gastronomía, con puestos laborales y por supuesto dentro de la responsabilidad que
conlleva nosotros como ciudadanos tener esta libertad. Un fuerte abrazo, don Jorge, gracias. Otro para ustedes, muy buenas tardes. Gracias, don Jorge Mendelson, justamente, que es el representante de todos estos sectores comerciales, shoppings principalmente a nivel país, que bueno, ve con mucho agrado y con mucha responsabilidad también la apertura de este sector que tiene que ver con la gastronomía. Asimismo, Carlos, hacemos una actualización con respecto al otro tema del momento, porque hablamos de la confirmación de más casos de COVID-19 en el departamento de Concepción. Más temprano daba una conferencia de prensa el director de la primera región sanitaria y confirmaba precisamente que los nuevos casos corresponden a la segunda muestra tomada al grupo de riesgo. Esto siempre relacionados a familiares del primer caso del hombre que había fallecido. 2 muestras que dieron negativo de pacientes que han sido positivos, ¿verdad? Pero la confirmación de la negatividad total sí se tiene que dar con 2 muestras, ¿verdad? 2 muestras, dice el protocolo, que tiene que dar negativo para poder decir que esos pacientes van a estar en fase de recuperación. ¿Responden a cuántas muestras, doctor? A un poquito más de 77 muestras, si no me equivoco. Doctor, ¿qué se sabe si es que esto es todavía del entorno familiar o ya salió del entorno familiar? La primera información que tengo es que está todo relacionado al entorno familiar. Todos están relacionados al entorno familiar y ahora están haciendo la ubicación y la georreferencia de los mismos, la gente de vigilancia. Son 4 nuevos casos confirmados, doctor. Sí, eso es lo que hasta ahí le puedo informar, ¿no? El tema de Arroyito, por ejemplo, hoy tendría que salir también el resultado de la segunda Estamos muestra. esperando, ¿verdad? Son diferentes puntos, ¿verdad? Primero se evalúan generalmente los contactos directos, ¿verdad? Que están relacionados. Estos son muestras que están relacionadas a la segunda muestra tomada de la primera que hemos tomado en forma general, ¿verdad? ¿Y significa eso que en la primera estas 4 muestras dieron negativo? Dieron negativos, así mismo. Y ahora salió positivo. Sí. ¿Qué se va a tomar, doctor, algunas medidas teniendo en cuenta de que algunas personas incluso volvieron ya a su trabajo? No están relacionados a ninguno de esos casos, ¿verdad? Cuando hablamos de personas que están en los contactos que son de nivel alto, medio y bajo, ¿verdad? Entonces, los pacientes que están en relación a los casos negativos de nivel bajo son los que vuelven en forma cercana al trabajo, y otros los que tuvieron nivel alto de compromiso. Todos los que han entrado en cuarentena, nadie ha sido dado de alta, ¿verdad? Recién mañana están cumpliendo los 14 días, ¿verdad? Y ahí recién son dados de alta con un certificado que le da el Ministerio de Salud, ¿verdad? Esto se veía venir, doctor. De hecho, iba a haber más positivo. Ustedes ya esperaban que saliera todo negativo. No. La espera siempre es que vos no podés nunca decir no vas a tener más casos positivos hasta que no complete tu árbol epidemiológico, ¿verdad? Y la segunda muestra de los contactos más estrechos que hubo, ¿verdad? Es lo que va determinando principalmente esto, ¿eh? El primer caso, el caso índice, sigue siendo sin nexo. El director de la región sanitaria de la zona de Amambay ha indicado que los familiares de este caso índice dieron negativo, y en un momento dado se ha dicho que esta gente que llegó de Amambay le había contagiado al señor. ¿Qué ustedes manejan? No, acá lo importante que hay que entender es lo siguiente. Se está haciendo el árbol epidemiológico. Yo no voy a refutar las declaraciones del director de Amambay, ¿verdad? Lo que sí voy a decir es que la primera región sanitaria está haciendo los trabajos. Hasta el día de hoy estuvieron con la gente de vigilancia de la capital con nosotros para ver hasta el último dato donde tenemos que ir buscando, ¿verdad? Y nosotros teníamos la certeza de que iban a seguir apareciendo casos, ¿verdad? Eso lo he informado yo la vez pasada también. Y esto es muy importante entender, ¿verdad? La búsqueda, hasta que mínimamente vos no tengas 2 semanas de casos sin nexos relacionados al primer caso, entonces vos no podés cantar victoria. Los casos confirmados en Concepción, ¿cuántos asciende hoy, doctor? 14. ¿Cómo? Bueno, y una situación que se da y que estamos justamente detrás de esta precisión, de esta información para conocer más detalles, porque en cierta manera cuando escuchamos nos alarmó, y tiene que ver con el pedido de exhumación del cuerpo de la víctima que falleció en la zona norte de la República por COVID-19 para un estudio, un chequeo de finalmente determinar
cuáles fueron las reales causas de la muerte. Estamos hablando de una autopsia que habría pedido la familia en un caso extremo, Carlos, porque el propio Ministerio de Salud habla de que solamente en Estados Unidos se hicieron autopsias a fallecidos por COVID. Sí. ¿Por qué? Por el altísimo nivel de peligrosidad que tiene contagio. El cuerpo de un fallecido con respecto a cualquier tipo de contacto. Estamos hablando de sábanas, de bolsas mortuarias especiales para resguardar cualquier tipo de sustancias, incluso los elementos que se usaron en terapia intensiva se deben poner dentro de la bolsa. Y ahora no entendemos cómo es que se daría esta autopsia. Esta exhumación. A ver, tenemos la segunda parte de la entrevista que habla sobre el tema. De la Dirección de Regiones Sanitarias, ¿verdad? En una reunión que tuvieron evaluando la ficha del paciente, ¿verdad? Planteó la posibilidad de hacer una exhumación y una autopsia clínica. Una autopsia clínica. ¿Qué es la autopsia clínica? Es hacer la parte científica y demostrar que la causa de muerte es como tal, que es que puede haber sido por un tromboembolismo pulmonar o la falla cardíaca aguda y que eso puede haber llevado a un infarto. Este paciente tuvo una muerte súbita. ¿Qué significa eso? Al estar con mejoría, sin asistencia mecánica respiratoria, fallece bruscamente, ¿verdad? Entonces, en el contexto y en base a la experiencia de otros países que han realizado autopsia, ¿verdad? Es ir buscando la causa probable, ¿verdad?, que pudo haber desencadenado el cuadro para poder realizar esta situación. Ustedes han visto en la prensa varias veces, ¿verdad?, en los primeros días de la epidemia, que se veían en la zona de Wuhan y posteriormente en Ecuador, ¿verdad?, que la gente se desvanecía bruscamente en las calles, ¿verdad? Entonces eso te indica de que esta enfermedad tiene un alto riesgo en pacientes principalmente que tienen comorbilidades y que puede provocar lo que pasó en este caso, ¿verdad?, una muerte súbita en aquellos pacientes, ¿verdad? Es el primer cadáver que se intentaba exhumar, doctor. Sí. Por el tema de COVID. Sí, por el tema de COVID sí iba a ser probablemente el primer cadáver en ser estudiado por el Ministerio de Salud Pública como órgano rector y tenía un enfoque netamente de investigación, ¿verdad? Pero no fue a pedido a los familiares, ¿no? No fue a pedido a los familiares. El planteamiento se da a partir de autoridades del Ministerio de Salud Pública. Nosotros hemos hecho como primera región el informe a través de un nexo de la familia por el cual le hemos remitido una nota de consentimiento informado y posteriormente íbamos a remitir también al juzgado de paz este mecanismo de trabajo que íbamos a hacer. O sea, pero ya se suspendió, ¿no? Se suspendió sencillamente porque hubo una falla en lo que nosotros le decimos la cámara de presión negativa, que es el que permite cuando el profesional está haciendo los cortes, ¿verdad?, para la anatomía patológica, y al no tener la seguridad de que la presión negativa esté en condiciones ideales, ¿verdad?, eso es un riesgo muy alto para el personal y riesgo de contagio. Es la razón por la cual se ha suspendido y lo hemos hecho también por nota al nexo de la familia para que el mismo pueda comunicar a los familiares, ¿verdad? ¿El internado cómo está? Bueno, el planteamiento dice bienes de salud pública con fines investigativos, pero igual es, altamente riesgoso y evidentemente hay todo un protocolo que hay que cumplir para resguardar la seguridad del plantel, desde los excavadores que van a desenterrar la tumba, entregar el proceso de los médicos, patólogos, equipo técnico que va a formar parte justamente de esta autopsia. Sumamente peligroso y sumamente altamente contagioso. Ahí decía el doctor Cabrera también que es un pedido del Ministerio de Salud y va a ser el primer caso de autopsia de un caso de fallecido por COVID-19 en la República del Paraguay. Estamos tratando de contactar con las autoridades del Ministerio de Salud para que nos den más información y ver si es cierto que el Ministerio había hecho este pedido y sobre todo cuáles son los objetivos de esta autopsia. Por ahora está suspendido porque bueno, no se cumplió con unos requerimientos, no se pudo, pero igual, saber si realmente hay interés por parte de Salud Pública para esta exhumación y también la autopsia.
Pero esta es la situación en Concepción, justamente, donde, bueno, se confirmaron más casos en el día de hoy también. Así mismo, vamos a hablar también de la ciudad de Lambaré, porque todavía se encuentra en observación por parte de Salud Pública. Veamos la situación que se vive con esta expectativa con los casos. Ante el brote de COVID-19 que se registra en Lambaré, autoridades municipales recalcan que trabajan en el control de las medidas sanitarias y que las familias afectadas reciban la asistencia necesaria, aunque desde la comuna local están prácticamente sin fondos. El primer trabajo que nosotros veníamos realizando es la fumigación. Es el primer trabajo que lo venimos haciendo desde el lunes a la tarde. Estamos haciendo el lunes a la tarde, el martes también a la mañanita, o sea que prácticamente 2 veces al día estamos fumigando la zona afectada. Y también de parte nuestra, de parte de la municipalidad, nosotros estamos tratando de cumplir estrictamente con el protocolo en cuanto a los establecimientos comerciales, que cumplan ellos con el protocolo así como corresponde. Y hasta ahora mismo no, pero yo creo que ahora tenemos que sacar, no hay una ordenanza que justamente que pueda aplicar una multa, pero yo creo que ahora tenemos que hacer una ordenanza que se adecue a la situación que hoy en día estamos viviendo. Son varios los barrios que están en la mira. Y en un primer momento los contactos del hombre fallecido por COVID-19 se resistían a colaborar. Las acciones se articulan con el Hospital de Lambaré y la Dirección de Vigilancia de la Salud. Anteriormente la gente no quería comentar, pero ahora en Lambaré se sabe todo de dónde es el señor. Entonces prácticamente Cerro Corá, La Virginia, es donde más se concentran las personas que estuvieron en contacto con este señor fallecido. Primeramente los familiares no querían aceptarlo de que este señor hoy fallecido, que no falleció de COVID-19. De ahí entonces esa duda, ¿verdad? Y que es cierto, es así. La doctora Leonarda Sánchez justamente me estaba diciendo que algunos inclusive que se fueron hasta el hospital de Lambaré, inclusive agredieron a los médicos. Entonces no fue fácil la tarea que estuvieron haciendo la gente del personal de Blanco. Finalmente, el actual intendente señaló que dependen únicamente del número de casos que se registren en los siguientes días. Doctor Pablo Lemir, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias, doctor. Estábamos recién escuchándole al doctor Hugo Cabrera, que es el director de la primera región sanitaria ya en Concepción, acerca de esta posibilidad de exhumación, de hacer una investigación forense del caso fallecido allá en la zona norte. Nos sorprendió y nos asustó también por el alto peligro que esto significa en cuanto al sistema de contagio, doctor. Y bueno, por eso queríamos saber un poquitito si era un pedido de salud pública, bajo qué criterios, qué pasó finalmente, doctor. Bueno, te comento que se suspendió el procedimiento. Eso fue un pedido de vigilancia sanitaria y de salud pública que se hizo ayer, donde yo estaba en reunión justamente con ellos y me plantearon la situación. Esa es una cuestión que normalmente se da en algunos casos. Y ya tenemos experiencia de que el Ministerio Público, específicamente la Dirección de Medicina Legal, brinda auxilio a salud pública para hacer este tipo de investigaciones. La experiencia anterior fue justamente en la pandemia H1N1, donde hicimos la única autopsia que se hizo en Paraguay de un caso fallecido de ese tipo, que se hizo en la morgue judicial. Sí. Y esto tiene una razón científica. O sea, yo entiendo perfectamente el pedido de salud pública, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Concepción, era un paciente que estaba estable, estaba saliendo, por así decirlo, del cuadro, no estaba intubado, estaba medicado, etcétera, y hace una muerte súbita. Es decir, aparentemente se estaba mejorando y ahí, ¡pam!, muere. Sí.
Entonces, es lógico que los médicos tratantes y salud pública deseen hacer una autopsia de este tipo que se llama autopsia clínica. No es una autopsia médico-legal. Sí. Se hace en la morgue judicial en todo caso porque es la que tiene la infraestructura y la gente entrenada en hacer autopsias. Pero es una autopsia clínica donde lo que se busca es saber qué finalmente lleva a la muerte al paciente. Bueno, eso se planteó ayer. Se hizo todos los trámites correspondientes de solicitud de permiso de la familia, porque obviamente tiene que estar permitido por la familia, no es una autopsia jurídica donde es un juez el que decide, ¿verdad? Se iba a hacer el traslado esta mañana, pero finalmente se suspendió porque no están dadas todas las condiciones. Si bien Salud Pública iba a hacer el esfuerzo de darnos todos los equipos de protección personal, porque nosotros no tenemos esos equipos en la morgue, se dio la necesidad de tener un sistema de circulación de aire de presión negativa y eso no podemos tener en este momento. Entonces está suspendido eso. Ojalá en algún momento dado se pueda tener ese sistema de aire de presión negativa en la morgue o en la morgue del hospital de clínica en todo caso, y se pueda hacer este tipo de autopsia, porque realmente es un virus nuevo, es una patología nueva y tenemos que comprenderla para poder tratarla de manera adecuada a nuestros conciudadanos. Doctor, ¿esta iba a ser la primera autopsia a un caso de fallecido por COVID en Paraguay? Sí, iba a ser la primera. Y probablemente, si mal no estoy informado, iba a ser la primera del Cono Sur. Sí, porque en Estados Unidos se hicieron este tipo de procedimientos, incluso en varios casos, con un sistema de seguridad tremendo, justamente por la alta contagiosidad de esta enfermedad. Cada pero por lo menos se conoce más al virus. Y se sabe ya que no hace tanta falta, tanta aparatosidad como la que tuvieron en Estados Unidos, ¿verdad? Pero igual, se necesita ciertos niveles de seguridad y lamentablemente en este momento no los tenemos todavía. Ya. Pero Doctor, necesitamos conocerlo. Exactamente. O sea, es una necesidad imperiosa. Bueno, ¿se les prometió para cuándo, o por lo menos la provisión de lo que se requiere para este procedimiento? ¿Hay posibilidades? No, todavía. No. Todavía no nos prometieron, pero se va a ver la forma de... Es la oportunidad. Es la oportunidad que se tiene de tener mínimamente equipado una morgue de nivel 3 para que podamos hacer este tipo de procedimientos. Doctor, La voluntad de parte nuestra está. Sí. Doctor, ¿qué elementos de seguridad requiere el personal médico para realizar esta autopsia eventualmente? Los equipos de protección personal son los mismos que se tienen en terapia intensiva. Ya. Que nos iba a proveer Salud Pública. Es un sistema de ventilación de presión negativa y de flujo de aire laminar lo que se necesita. O sea que no es de un equipo para la persona, sino que es, digamos, una cuestión de arquitectura y de ingeniería de la zona, del lugar donde se va a trabajar. Claro. ¿Cuánta gente tendría que participar de este procedimiento? 4 personas. Pero está también aquel responsable del operativo de extracción de... El operario de extracción no requiere demasiada infraestructura. Es la misma que se tiene cuando se entierra. Ya. O sea que es la misma protección que cuando se tiene cuando se entierra. Doctor, ¿y este equipamiento a nivel arquitectónico se da para evitar que circule el aire, para que se extraiga el aire de la sala de operación? Es específicamente para que no salga el aire y cuando salga depurado. Claro, para proteger al entorno también entonces. Sí. Bueno, entonces por ahora, por lo menos por la falta de estos equipos, no se va a hacer esta autopsia, aunque no se descarta que más adelante, cuando haya la oportunidad, por una cuestión científica y de conocer un poco más a este virus, se pueda lograr, doctor. Es que sí, y como te digo, lo ideal es tener ese conocimiento, porque
porque tenemos que conocerlo a ciencia cierta cómo está actuando el virus. Claro. Y cómo está actuando en nuestro país, que no necesariamente va a ser lo mismo que en Estados Unidos. Exactamente. Porque tenemos una idiosincrasia natural del cuerpo, de la gente, digamos, del clima. Hay una serie de cosas que pueden alterar la forma de actuar de un virus y eso podría significar cambios en cuanto a la terapéutica. Totalmente. O sea, doctor, a nivel científico sí sería un aporte hacer esta autopsia en el sentido de proteger al personal, pero tener un poco más conocimiento acerca de cómo actúa en un cuerpo a nivel de cono sur. Exacto, y también para, como te digo, para ver si estamos yendo por el buen camino en cuanto a la terapéutica o hay que cambiarla. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre, es un placer charlar contigo y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti y mi respeto a todos los días. Dale, doctor Pablo Lemir, médico forense, responsable de Medicina Legal del Ministerio Público y forma parte también de este equipo que, bueno, está asesorando y acompañando al gobierno, al Estado en sí, para estos casos de COVID-19. Asimismo, el tema aclarado genera un poco de alarma, ¿no? Mucha preocupación. Iba a ser la primera autopsia a nivel de cono sur. Solamente en Estados Unidos se había hecho este procedimiento a nivel de continente americano. 14:02 en la República del Paraguay. Expediente se había hecho eco de una historia del niño Itzael en el Chaco, un hecho muy llamativo donde estaba de por medio la madre, el padrastro. Bueno, este caso permitió descubrir circunstancias que llamaron la atención a la Fiscalía y a la propia Justicia y nos gustaría tener más detalles al respecto, por eso lo tenemos al fiscal Andrés Arriola al respecto con novedades sobre este caso. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos y toda tu teleaudiencia. Comentanos qué es lo nuevo en torno al caso Itzael, doctor. Efectivamente, en la mañana tarde ya de hoy acaba de terminar la audiencia preliminar, o sea, la etapa intermedia de esta causa, donde el juez Oscar Gómez, conforme a las pruebas arrimadas por el Ministerio Público, decidió elevar la presente causa a juicio oral y público a la siguiente etapa para que esta causa sea discutida en un juicio oral y público conforme a los elementos que obran en la carpeta fiscal y en el expediente judicial. Ya, doctor. Ambos, tanto la madre como el padrastro, siguen estando privados de su libertad, doctor. Asimismo, están privados de libertad. Hoy la madre presentó un incidente de cambio de calificación, que cambie de homicidio doloso, o sea, sería intencional para la gente que no entiende términos jurídicos, a homicidio culposo por negligencia, impericia, y someterse a un procedimiento abreviado, ¿verdad? Cuestión que este representante se opuso atendiendo a las pruebas que obran en la carpeta fiscal y que se pudo recabar durante la investigación. Y el juez creyó oportuno y rechazó el pedido de la madre, la señora Yeselín Rebeca Quintana, y fue así que esto se elevó a juicio oral y público. Pruebas que indicarían que el niño realmente falleció por reiterados golpes, donde presuntamente aparecen tanto la madre como el padrastro como responsables, doctor. Es así mismo. Nosotros, como te digo, con un criterio de objetividad, porque esto no es para publicitar nomás, se hizo una prueba crucial que fue la prueba, un dictamen pericial médico, ¿verdad? Que cada parte, el Ministerio Público puso un perito, las partes pusieron otro perito, o sea, los sindicados, y hubo un tercer perito imparcial que puso la corte, ¿verdad? El juzgado. Y fueron categóricos que esto no se produjo, el deceso del menor no fue producto de un accidente de tránsito o de una sola vez, sino eran por reiterados maltratos físicos y lesiones que él ya tenía, y por un simple apretón no se iba a poder producir la muerte del menor. O sea, fueron golpes contundentes que llevaron al deceso del mismo. Doctor, como siempre es un placer, gracias por tu tiempo. Vamos a estar esperando finalmente qué determinación se toma acerca de este juicio oral y público y que, como pide también familiares del pequeño y la gente, que haya justicia en esta historia, doctor.
Asimismo, muchas gracias y a las órdenes cuando digan. Gracias, el doctor Andrés Arriola, fiscal de la causa. Bueno, información de último momento, vamos rápidamente hasta el hospital INERAM. Fernanda se encuentra en el lugar, hay una entrega de camas de terapia intensiva. Contigo, Fernanda. Así mismo, ¿qué tal, Juan Carlos? El saludo también para todos los televidentes. Y estamos aquí en esta actividad de entregas de un total de 12 camas de terapia intensiva que serán utilizadas y reforzarán también la cantidad de camas y de elementos de trabajo, podemos decir, y de atención médica también que tienen aquí en el hospital del INERAM. Son 12 camas de terapia intensiva y una cierta cantidad también de lo que tiene que ver con monitores para el trabajo médico y la atención también integral a toda la gente, teniendo en cuenta que el INERAM se sigue posicionando como un hospital clave, un hospital de referencia en todo lo que tiene que ver también con la lucha contra este nuevo coronavirus. Están ahí conversando en conjunto con las autoridades del INERAM, está también el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, haciendo las pruebas de estos monitores, partes también de la tecnología que van a estar implementando. Son 12 para aquí y teníamos entendido que otros 8 pertenecen o van a ir a parar al Hospital San Jorge. Esa es la cantidad de camas que finalmente también están recibiendo aquí por parte del Ministerio de Salud al INERAM. Enseguidita, seguramente después de esta presentación, vamos a tener más detalles también tanto con el director del hospital, Felipe González, como también con el ministro de Salud. Bien, excelente, Fernanda. Sería un placer poder charlar después con el ministro para conocer un poco también su evaluación en estos 100 días de la cuarentena y otras consultas también que tienen que ver con la situación. A ver si él ya está terminando, a ver si nos permite... Sí. Saludarlo por también. Ministro, si podemos robarle un poquito de su tiempo también, es importante esto que están recibiendo acá también desde el INERAM, va a servir para apoyar un poco el trabajo que están haciendo. Efectivamente, sí, esto se trata de una licitación pública nacional para el fortalecimiento de las terapias intensivas. Entonces, con esto el Ministerio está dotando ya de todo lo que es inherente a una unidad de terapia intensiva. Hablamos de camas, esos aparatos que ustedes pueden ver ahí que se denominan monitores y algunos también cardiodefibriladores. Y estaba el doctor González, el director aquí del INERAM, que aparte es anestesiólogo, me estaba mostrando estos laringoscopios que tienen unas camaritas, entonces que ayudan mucho. No solamente a poder hacerlo, digamos, más rápido para la seguridad del paciente, pero también al operador también le ayuda para que emplee menos tiempo en el proceso de intubación. Aparte de esto, algunos equipos también van a ser entregados en el Hospital San Jorge, en el Hospital Nacional de Itagua para las terapias de esos lugares. Así que estamos muy contentos con la distribución de estos equipos. La cantidad de camas que se tienen aquí... Bueno, aquí vamos a entregar 12 camas. Con esto estaría ya completo todo el área de terapia intensiva del INERAM, ya totalmente pertrechado. Y las otras 8 camas se van a ir distribuyendo entre el Hospital San Jorge y el Hospital Nacional de Itagua. Lo propio va a ocurrir con algunos de esos equipos biomédicos que están viendo, ¿verdad? Ahora, indefectiblemente, ministro, tenemos que preguntarle lo que tiene que ver con la situación de la ciudad de Lambaré. Ayer decían 5 positivos de esas muestras, en total de 56. ¿Hoy cómo estamos? Porque vimos una cantidad también de contactos. Sí, efectivamente. Bueno, ayer hablábamos de hasta la noche, a las 20 horas aproximadamente, cuando emití ese tuit para informar a la ciudadanía, queríamos dar una tranquilidad. Teníamos 3 casos positivos en Lambaré, son contactos. Posteriormente, hoy hemos ya emitido el consolidado de todas las muestras que se han tomado. Sabemos que hay otros 6 contactos que han dado positivo en la zona de Lambaré. Ya hoy he descrito también en detalle dónde están los casos sin nexo, ¿verdad? Que hablamos del departamento de Alto Paraná y de Caguazú propiamente. Todos estos casos son contactos, estaban en aislamiento. Llamativamente todavía son casi más de 90 contactos que se estuvieron chequeando específicamente en la zona de Lambaré,
por el momento, digamos, esos resultados incluso no estarían relacionados al caso de la persona fallecida, sino a otros casos activos que se encuentran en la ciudad de Lambaré. Independientemente a este caso del hombre que había fallecido. Efectivamente, o sea, todos los casos de este hombre por el momento han dado negativo, ¿verdad? Obviamente seguimos todavía, tenemos un pequeño grupo todavía que procesar, pero ya hablamos de más de 90 casos, más de 90 muestras solamente en la ciudad de Lambaré, ¿no? No sé si es abusar ya demasiado de su confianza, ministro, pero podemos acá ponerle el sistema de retorno en altavoz, si es que le puede saludar a Carlos Troche que está. Sí, cómo no. ¿Se escucha, Carlos? Ahí está, ok. ¿Qué tal, doctor ministro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo y por tu gentileza de siempre. No, por favor, un gusto, Carlos, estar contigo y con la audiencia. Bueno, quiero aprovechar 100 días de la cuarentena, doctor, y es un día también para evaluar lo positivo y lo negativo, con sus luces y sus sombras. Nos gustaría escucharte, ministro, para hacer esta evaluación de los 100 días de la cuarentena. Sí, bueno, yo creo que los indicadores más concretos y objetivos hablan sin duda de resultados muy auspiciosos. Yo creo que las medidas oportunas, el acompañamiento de la gente, la incorporación de los hábitos de higiene y de distanciamiento físico claramente han impactado en los números que hoy tenemos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy positivo. Por otro lado, este tiempo también nos ha permitido acondicionar a lo largo de todo el país todos los servicios. Tenemos todas las cabeceras departamentales con hospitales polivalentes y hospitales respiratorios. Nos ha dado la oportunidad de instalar 2 hospitales de contingencia con una oferta mayor de camas convencionales y camas de terapia también. Nos ha permitido capacitar a nuestra gente con cursos presenciales, virtuales. También hemos podido capacitar en lo que tiene que ver con el vestirse y desvestirse, que no es un tema menor. Nos ha permitido la contratación de mucha gente para poder justamente fortalecer esto, tener un sistema público integrado en este momento bajo el comando del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Yo creo que eso es todos los aspectos, pero lo más importante que se puede resumir es que si uno hace un cálculo basado en la proporción de personas que son afectadas a nivel del país, a nivel país en muchos lugares donde ha habido una incidencia mayor del coronavirus y comparamos con los países de la región, realmente la cantidad de vidas que se han salvado es lo más importante y eso realmente es algo que nos permite a todos estar muy satisfechos. Por otro lado, naturalmente, siempre tenemos también nosotros la misma frustración de un proceso de compra que no ha salido bien, donde hay responsabilidades de las empresas y también responsabilidades seguramente del ministerio que están siendo en este momento evaluadas. Tenemos otras compras. Otro dato adicional, Carlos, que me gustaría darte y compartirlo con la ciudadanía es que precisamente estos números auspiciosos y esta situación epidemiológica que es muy distinta de la que anticipamos en marzo, nos ha permitido también comprar de una manera un poco más inteligente y recibir, poder dejar a un lado algunos procesos de compra con precios menos competitivos, drogas que hoy ya no tienen la misma preponderancia que tenían en marzo con los primeros indicios de estudios que hoy no son tan contundentes ni concluyentes. Entonces estamos pudiendo nutrirnos de varios de estos insumos de manera, digamos, más eficiente, más efectiva, no solamente en términos de ahorro de dinero, sino también en términos de la calidad de los productos que conseguimos, ¿verdad? Un mercado distorsionado, precios fluctuantes, etcétera. Así que creo que en líneas generales esa es la situación. Hoy estamos muy bien en la mayoría de los equipos de protección individuales. Tenemos mascarillas para más o menos un stock de 3 meses en lo que hace al consumo actual de ellas. Estamos resolviendo problemas como lo que tiene que ver con los insumos para el laboratorio, como lo venimos haciendo desde marzo, que ha sido un desafío todo ese aspecto. Así que creo que esa es una radiografía de la situación, Carlos. Ministro, ¿qué tal? Les saluda Juan Cáceres Troche también en esta ocasión. Y sobre el tema de las licitaciones de las compras pendientes y sobre la preocupación también que existe por el tema de la falta de insumos para nuevas pruebas,
estamos viendo que en el informe del ministro Yucio, dentro de las 32 licitaciones, una de ellas tenía observaciones y representaba la compra de insumos para test de dengue y también de COVID-19. ¿Qué irregularidades se detectaron, ministro, en específico en esa licitación y se afecta para la cantidad de test de aquí a futuro? Sí, bueno, hay varias medidas, o varios procesos de compra que están siendo llevados adelante para la misma cuestión de insumos, ¿verdad? En ese proceso de compra en particular, creo que tengo entendido que tiene que ver con el hecho de que el Ministerio de Salud también hace licitaciones con una modalidad de comodato en las cuales las máquinas, digamos, surgen como parte del contrato, una suerte de alquiler o leasing. Y bueno, en ese caso no se configuraba, había una discrepancia de lo que tenía que ver con el reactivo, con las máquinas que ya estaban instaladas en el ministerio, entonces resultaba imprudente seguir adelante con algunos de esos procesos. Y como mencioné antes, la tónica general de los procesos que han sido cancelados tienen que ver mayormente con el hecho de que en muchos casos ya no necesitamos algunos de los insumos con tanta urgencia, o los precios a los con los que fueron adjudicados hoy no son precios competitivos, ¿verdad? Ya tenemos un mercado un poco mejor en algunas cosas. Por decirles, una mascarilla a 3.500 era un buen precio en marzo o abril, hoy no es un buen precio, ¿verdad? Hoy tenemos un promedio, hemos comprado a 2.700, 2.800, ese tipo de cosas, o el hecho de que hemos recibido muchísimas donaciones que han disminuido mucho la brecha de cuáles son nuestras metas. Incluso hemos tenido que reconfigurar las metas, acotándolas mucho más, porque la situación epidemiológica afortunadamente así lo permite. Entonces, esto es muy dinámico y estamos buscando la mejor forma de comprar, y si es que esto viene sin gasto, aún mejor, ¿verdad? Claro, como dice un refrán, al final no hay mal que por bien no venga. Igual hay que buscar a los responsables, si hubo responsabilidad por parte de su entorno cercano, salud pública, bueno, están las instituciones pertinentes al respecto. Pero cambiando de tema, doctor, y aprovechando, preocupó mucho lo de ayer, la situación de Asunción, departamento central, son ciudades dormitorios, la posibilidad de que si esto se disparaba podría retroceder en cuanto a la fase de cuarentena. Hoy, con estos números, doctor, ¿es poco probable que esto suceda? Sí, supongo que me escucha igual, Carlos, ¿verdad? Sí. Ahí te copio de nuevo, Carlos, pero alcancé a escuchar la pregunta. Efectivamente, siempre estamos haciendo un análisis, esto es muy dinámico, y una de las particularidades que tiene el Departamento Central, el Departamento de Alto Paraná y obviamente la capital, que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista epidemiológico, es la densidad poblacional. Entonces, la presencia de 4 o 5 casos sin nexo y sus respectivos contactos no tiene la misma dimensión en una ciudad muy poblada como Asunción o un departamento como Central o Alto Paraná, de la que tendría, por ejemplo, en una zona como el Chaco, por dar una imagen de contraste. Y efectivamente, ¿verdad? Nosotros hemos expresado en todo momento que esto es dinámico y en cualquier momento se puede dar un freno de mano, se puede dar un retroceso incluso, ¿verdad? En este momento no creemos que estén dadas las condiciones y sí quiero dejar a consideración de la ciudadanía siempre que la lectura de un solo día habitualmente no es muy prudente para hacer un pronóstico. Nosotros preferimos ver la película de la semana o incluso de las últimas 2 semanas para tomar decisiones de esta envergadura. Tenemos en cuenta naturalmente todo lo que tiene que ver con el sector económico, pero nuestra prioridad está muy clara, que es la de salvar vidas, y las decisiones se van a tomar teniendo en cuenta ese norte. Ministro, hay una crítica que aumenta en redes con respecto al trabajo que hace Vigilancia de la Salud, porque dice la gente finalmente el pico no está llegando, y es un cambio que se da para bien porque finalmente esa situación de emergencia y ese colapso no se está dando en nuestro país. Pero hoy en día, ¿cuál es la proyección del comportamiento del virus a corto plazo en lo que resta de junio y para el mes de julio especialmente? Sí, bueno, esto es siempre un cálculo muy difícil, Juan. Comentarte, por ejemplo, que
en Estados Unidos había, para darte una anécdota que ilustra esto, 3 o 4 universidades muy prestigiosas, Northwestern, MIT, algunas de las que te puedo citar, y todas han fracasado estrepitosamente en su cálculo, así para darte una idea de la complejidad que tiene. Sí. Y por otro lado, como solemos decir con las vacunas, en el ámbito de vigilancia de la salud, también el trabajo de ellos es como víctima de su propio éxito, porque precisamente muchas de las medidas que se han tomado, la educación en la gente, la colaboración de la gente, ha modificado una realidad. Los primeros días de abril, cuando nosotros hacíamos unos cálculos en base a la duplicación de casos cada 6 días, 5 días, nosotros esperábamos para fin de mes más o menos una crisis. En ese momento se dio un martillazo a la curva que bajó y permitió un descenso y ha cambiado una historia que hoy conocemos, ¿verdad? No hay que descuidarse porque en este momento, si bien los indicadores lucen relativamente bien, nos preocupa que el número de casos en la comunidad está aumentando. Y estamos en una situación en la que la cuarentena inteligente, más allá de los cuidados que mantengamos, representa asumir ciertos riesgos porque estamos desescalando en las medidas restrictivas. Entonces, vuelvo a enfatizar, no tenemos que descuidarnos. Las críticas son siempre recibidas de manera abierta, de manera humilde, porque naturalmente estamos expuestos a cometer errores. Pero también creemos que, sobre todo en el ámbito de vigilancia de la salud, se han dado algunos de los aciertos más grandes dentro de la política sanitaria contra el COVID. Y usted, como capitán de este barco, sabemos que vistió mucho tiempo el uniforme de la Marina. Me contaron que es un muy buen futbolista y una de las quejas cuando usted pasó a retiro fue eso, justamente, del por qué dejó el uniforme, porque era un muy buen delantero. No sé si me equivoco, doctor. Creo que no. Sí, seguimos firmes. Realmente el haber pertenecido a la institución castrense me ha dado muchas lecciones en la vida. La disciplina, también siempre la lógica mental de ponerse siempre en posición de cursos de acción y de resolver las cosas y pasar el menor tiempo posible en lo que tiene que ver con la catarsis. Y solo para el récord real, apenas un mediocampista marcador. Bueno, muchas gracias. Sobre ese tema sí, porque me comentaron, gente que compartió con usted no solamente el uniforme, sino también esta pasión del fútbol. Y al respecto, en estos 100 días, llegando a este primer puerto, digamos, usted como capitán del barco, sin dar nombres, pero haciendo una evaluación sincera, ¿usted cree que hay miembros de la tripulación de la que tendría que prescindir, doctor? Bueno, siempre en este camino que es largo, uno tiene que hacer cambios porque por encima de todo, más allá de las relaciones personales, del respeto, del cariño, incluso de las historias que uno pueda tener en conjunto, hay un bien superior, una meta mayor, institucional, país, que a veces nos obliga a tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Les aseguro que muchas de ellas se han tomado, no solamente las que ustedes conocen, porque hay muchas otras que hemos tomado de manera difícil, con la sobriedad y sin estridencia ni vedetismo, como lo exige el cargo que uno lleva. Yo tengo un enorme respeto por la investidura que circunstancialmente tengo, y por eso lo hacemos, porque se tiene que hacer, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que no se valoran porque tampoco hay necesidad de expresarlas o socializarlas, pero yo les aseguro que las decisiones difíciles, cuando hay que tomarlas, se toman. Bueno, doctor, agradecemos su tiempo, muchísimas gracias por esta gentileza, éxitos, estamos en permanente comunicación, porque aquí lo fundamental, y lo ha sido desde el arranque, es la comunicación, para que la gente pueda recibir esa noticia, esa advertencia, esa sugerencia y esa instrucción de qué manera hay que cuidarnos todos contra este mal que sigue siendo una situación complicada, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Tal cual, Carlos, lo has expresado muy bien, y por eso cada vez que yo tengo la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía, les agradezco a ustedes, los compañeros de la prensa, porque son ese vehículo para poder comunicar una de las cosas más importantes en estas situaciones.
Bueno, gracias, ministro. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Fernanda, gracias también a vos. Y él ya finalmente se retira. Sí, muchísimas gracias, Fernanda. Nos hiciste una gauchada ahí. Bueno, y sigue el operativo ahí en el INERAM. Producción de C9N estuvo tras el rastro del ministro Mazzoleni y con esto logramos lo que decía él, ¿no? Una comunicación muy importante con la ciudadanía, hacer un poco la aclaración y los puntos importantes para destacar en este momento, Carlos. Habla de que, bueno, en este momento no existe algún riesgo que implique retroceder en las fases. Lo de Lambaré está controlado, hay 6 nuevos casos que corresponden a esta ciudad, pero no están relacionados con el paciente fallecido. Igual. Lo que supone que el brote mínimo en Lambaré está controlado. ¿No es así, Fernanda? Así mismo, él decía, esta suma de 6 nuevos contactos, tendríamos que sumar a los 5, tengo entendido, 5, ahora me corregirán ustedes, Solo que 3 se ayer. dieron a conocer ayer. Sí, 3, son 9 Ayer total, era. sí. Bueno, 3. Sí, creo que, espera. Bueno. Viste, cuando hablamos del número ya me pierdo. Vamos a hacer bien ahí Por eso no seguí el número, comunicaciones. Vamos a ser precisos con esto tan delicado, porque el tuit de anoche hacía referencia a 3 casos. Sí, a la ciudadanía que de las 56 muestras, solo 3. Y hay que sumar los 6 de hoy. Sí. Son 9 en total, entonces. Los 6 de hoy, exactamente. Sí. Y lo que explicaba con respecto a este tema era que algunos sí son contactos de esta persona fallecida, pero no todos, porque también tenemos que recordar que había otros casos activos anteriormente en Lambaré, que ya antes del fallecimiento lastimosamente de este hombre aquí en el INERAM, generaban ya cierta preocupación en torno a esa ciudad. Totalmente de acuerdo. Bien, Fernanda, gracias por este contacto. Éxitos. Gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de esta situación que tiene que ver con la pesca deportiva. Hay todavía ciertas restricciones, ciertas prohibiciones. Tenemos un reporte al respecto. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió un comunicado a través del cual advierte sobre la prohibición de la pesca deportiva como medida sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 en el país, ya que esto podría propiciar a que las personas que practiquen esta actividad se trasladen de un lugar a otro en el territorio nacional. Sin embargo, desde la Dirección de Bioseguridad del MADES aclararon que la pesca comercial o de subsistencia sí está permitida. La pesca comercial se hace por los grupos locales, es decir, por ejemplo, un grupo de la Asociación de Pescadores de Humaitá, de la localidad de Humaitá, lo realiza en su localidad, en Humaitá, sobre el río Paraguay, y bueno, tenemos centralizado el grupo operativo. A diferencia de la pesca deportiva, es que puede venir una persona de Ciudad del Este, irse a Pilar o a Paso de Patria, a Yola, entonces hay un efecto migratorio de las personas y también, bueno, eso está restringido. En secuencia también tenemos las actividades deportivas que conllevan procesos de economía o procesos de actividades en otras índoles como la hotelería, el hospedaje, que los cuales están también vedados o no está permitido. Entonces son varias secuencias. Hoy día nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, que es el que va a determinar la apertura sobre un protocolo de acción al respecto. Y es lo que podemos comunicar, que de momento la pesca deportiva consideramos que puede ser todavía restrictivo a la actividad. La actividad de subsistencia también hay que orientar y indicar que es solamente para las personas que están afincadas en la localía, en el lugar de borde al cauce hídrico, sea Río Paraguay, Río Paraná o algún tributario. Es decir, no se interpreta subsistencia a una persona que está en una ciudad, por decir Fernando La Mora, y se acerca al río Paraguay para decir, los ribereños. Subsistencia. Eso no es subsistencia. Subsistencia nosotros lo clasificamos para la persona ribereña. Ahora, sí, es un beneficio los procesos de alteración al ecosistema en movimiento y un descontrol desmedido de las extracciones favorece, digamos, a la protección de la fauna hídrica. Las personas que están en las riberas para desarrollar la actividad tienen que tener una comunicación con las prefecturas donde emiten un documento llamado ROL, y ese es, digamos, donde ellos presentan también
su licencia de pescador comercial. Entonces, ese requisito es lo que le habilita a entrar a desarrollar la actividad en el cauce hídrico. La medida de prohibición de la pesca se mantendrá en tanto el Ministerio de Salud establezca los protocolos sanitarios para su habilitación.